Buenas noches y bienvenidos sean cada uno de ustedes a este su programa Liturgia Viva. Esta noche vamos a tratar un tema de suma importancia, que es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Nos acompañan en este panel Carla Arita, Luis Romero López, Gilberto Campos y su servidor Juan Carlos Anda. Empezamos primero que nada poniendo este programa en las manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos permites llevar tu palabra, Señor, porque nos traes acá para instruir a tu pueblo, para que conozcamos mejor, Señor, cuál es tu voluntad para nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo venga a tomar este programa, venga a tomar a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo sea quien hable a tu pueblo, Señor. Queremos conocer, Señor, tu ley, para poder cumplirla, Señor, y para tener la fuerza también para cumplirla. Señor, quedamos reunidos en tu santo nombre. Amén. 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 Bueno, pues como hablamos al principio, en este programa vamos a tratar el quinto mandamiento, que es no matarás. Exacto, Juan Carlos, solo queríamos recordarle a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan y nos miran, que de los 10 mandamientos, los 3 primeros son el amor hacia Dios. Y se los vamos a recordar rapidito. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Esos son los mandamientos del amor a Dios. Y el amor al prójimo tenemos los otros 7. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, que es el que vamos a tratar hoy. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º es no codiciarás los bienes ajenos. Así que nos quedamos con el 5º mandamiento. No matarás. Bueno, y el primero que nada podría parecer un tema álgido, ¿verdad? Un tema fuerte. Me llama mucho la atención de que son solamente 2 palabras, pero que encierran tanto. Un no matarás, que podría parecer una prohibición, pero detrás de esa prohibición realmente hay un mandamiento mucho más grande. Al no matar, también tenés que amar, ¿verdad? Si lo vemos en positivo, es como que la contraparte del segundo mandamiento, ¿no? No matarás, versus amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, y bueno, como parte de esta introducción al tema ya del 5º mandamiento, también sería de ver como el fundamento dentro de la Biblia, de la palabra de Dios, que desde el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice textualmente, no matarás. Y luego se retoma también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 22, lo siguiente: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y creo que así como decía Luis al inicio, queda claro que es un mandamiento hacia el prójimo, para proteger el prójimo, y también, como decía usted, Juan Carlos, que es parte de un amor hacia los demás y también a un amor propio, como vamos a ver en los temas más adelante, que creo que ese es el mensaje central de este mandamiento. Muchas veces podemos pensar, bueno, si yo soy una buena persona, nunca he matado a nadie, no robo, ¿verdad? Pero tal vez, si nos vamos un poquito más adentro, tal vez físicamente no, pero como dice Mateo 5, 21, 22, cuando te encolerizas,
también eres reo en el tribunal de Dios. Entonces vemos que Jesús le dio un contexto todavía más profundo al mandamiento en sí de las tablas que le dio a Moisés de no matarás. Sí, definitivamente tenemos que tomar en cuenta cómo es el Señor nos está dando no solo una instrucción pues de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que también una guía para nuestra felicidad, pues. Y quizás, como bien dices tú, Juan Carlos, a veces tal vez nosotros nos enfocamos o pensamos de que nos referimos al no matar únicamente cuando estamos atentando contra la vida de esta persona. Pero el no matarás pues también incluye muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de tratar mal a alguien, hacerlo sentir mal. Yo dentro de lo que estuve leyendo pues aparecían ahí observaciones de ciertos sacerdotes de que también nosotros podemos matar a alguien inclusive con una mirada, con un gesto, que quizás a veces nos llegan contando algo bien importante para la persona, pero quizás nosotros en nuestro afán estamos bien ocupados y es como, no, ahorita no, ¿verdad? Después. Entonces, en ese momento a veces matamos esa ilusión de las personas, o a veces inclusive esos sueños que tienen en su corazón, que para nosotros quizás no son unos sueños tan grandes, hacemos que se vean como en decremento. Y eso es también matar, pero en otro sentido, pues. Bueno, pero ¿por qué es tan importante la vida? Bueno, mira, la verdad es que yo creo que el fundamento de todo este programa que vamos a tener está en la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, donde dice textualmente que la vida humana es sagrada, porque desde un inicio es fruto de la acción creadora de Dios, y además que solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Así es. Ese es el fundamento de toda esta charla. O sea, es sagrada porque Dios nos la da y también porque Dios nos la mantiene. Y Él es el único que nos la va a quitar a su debido tiempo. Para darnos una vida eterna. Exactamente. Sí. También me llamaba la atención porque más adelante en el catecismo se expresa que, así como dice este primer como inciso, la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios y a nosotros solo nos queda administrarla. Y administrarla de forma en que podamos no solo cumplir los mandamientos, sino también honrar a Dios con todos nuestros actos y pensamientos. Creo que también eso se vincula con lo que decían al principio, que incluso también el Papa Francisco mencionaba que el insultar a alguien, despreciar a alguien, también es homicidio. Lo decía así en una de sus audiencias. Y deberíamos de tratarla como tal, como un regalo sagrado de Dios. Y fíjate, Carlita, que también abonando a eso, creo que para complementar, como sabemos, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues entonces creo que también se mencionaba en el catecismo el hecho de que es como atentar contra la presencia de Dios, pues, o sea, ese don de vida que nosotros recibimos de parte de Él, lo recibimos todos por su misericordia, por su inmenso amor. Y habla también como desde la concepción, pues Él nos está dando ese soplo de vida, pues, y hasta el día de nuestra muerte, pues va a estar con nosotros. Entonces, me llamaba mucho como la atención cómo se hacía ver de que como inclusive nosotros a través de este pecado pudiéramos atentar contra Dios, pues, o sea, el ser nosotros a imagen y semejanza de Él. Bueno, como tú dices, es importante cuando hablamos de no matar, estamos diciendo sí a la vida también, tanto a la propia nuestra como a la de nuestro prójimo. Es importante ver de que el hombre es singular, ¿verdad? Somos la única criatura en este mundo a la que Dios ama por sí misma. Todo lo demás, Dios lo creó en función de nosotros, ¿verdad? Por lo mismo también, ese espíritu que vive en nosotros, pues es el espíritu de Dios. Cuando tú atentas contra alguien más, estás atentando contra el mismo espíritu de Dios que habita en esa persona. Y muy bonito eso que mencionaba Juan Carlos, creo que también nos va a venir como a ayudar a comprender un poco mejor todo lo que vamos a ver más adelante, el tema de sí a la vida, o sea, este mandamiento pues nos invita a eso,
Y creo que nosotros como católicos pues tenemos que tener claros que tenemos que ser una posición sí a la vida en muchos aspectos que más adelante vamos a ver. Sí, aquí es claro, así hemos hablado que el dueño de la vida es Dios. Ya, ningún ser humano puede atribuirse el derecho de quitarle la vida a alguien más. Eso es claro, ¿verdad? Y creo que es para nuestro El Salvador es importantísimo y vital entender este mandamiento. Es que posteriormente vamos a ahondar en ese tipo de tal vez comportamiento que tienen algunas personas en nuestro país. También a mí me llama la atención que en este como introducción en el catecismo que se llama el respeto a la vida, se menciona el sermón de la montaña, cuando Jesús da también las bienaventuranzas. Y a mí me llama mucho la atención porque antes de las bienaventuranzas está justo el llamado de los discípulos, cuando Jesús los llama para ver si quieren seguirlos. Y justo entonces después como de su llamado, como casi que de golpe, les dice, vaya, estas son las reglas, estas son las cosas que tenemos que hacer. Y en eso también incluye el amor a nuestros enemigos y él también, como él enseñaba siempre, a dar la otra mejilla. Entonces creo que también los mandamientos los vemos a veces como un listado de cosas que tenemos que cumplir nada más, pero creo que cambia la perspectiva cuando vemos que el mismo Jesucristo, en su llamado a nosotros ser discípulos personales, también lo honramos a Él y le agradamos a Él, cumpliéndolos por amor y no solo por obligación. Yo creo que es importante, Carlita, lo que acaba de mencionar, porque ahora en día creo que las personas, sean jóvenes o no, como que no le dan importancia a los mandamientos. O sea, no sé si es la misma percepción que ustedes tienen, pero como que nadie se esmera en cumplirlo, ¿verdad? Tenemos demasiadas cosas en la mente y tanta interferencia que es una táctica del enemigo para alejarnos de eso. Como Juan Carlos en la oración que hizo decía que el Señor debía de ayudarnos a fortalecernos para poder cumplir sus mandamientos, porque Él cumple los mandamientos, es el que va a llegar a su presencia, ¿verdad? Por misericordia de Él. Importante también, y aquí es en la introducción, es importante saber que también se menciona que el hombre siempre tuvo ira y codicia. Y también aquí se menciona la violencia fratricida. Entonces, por eso tenemos que desde la primera generación tuvimos el ejemplo de Caín y Abel. Uh-huh. Entonces esa es la naturaleza humana que también Dios nos manda a refrenar, ¿verdad? Esto creo que es importante y merece que tengamos más opinión de nosotros. Exacto. Fíjate de que reflexionando un poco, muchas veces como cristianos nos enfocamos mucho en los mandamientos más, llamémosle light, porque decimos, no matarás, no, yo no sería capaz de hacerlo. Sin embargo, cuando nos remitimos a este inciso del catecismo, el 2262, a donde dice, mas aún Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, también nos dice, rechazar en absoluto la ira, el odio y la venganza. Cuando vemos ese contexto, realmente matamos a cada momento. Porque díganme, mi hermano, ¿quién de ustedes nunca se ha enojado o nunca ha odiado o nunca ha deseado vengarse? Desde el momento que lo deseas, ya estás pecando. Entonces no le ponemos tanta atención porque nos vamos al existencialismo, ¿no? No, matar, agarrar un arma o lo que sea y quitarle la vida a alguien. Sin embargo, si lo vemos desde esta perspectiva así, light, realmente este es un mandamiento que lleva un contexto mucho más amplio y al cual le tenemos que poner mucha atención. Okay. Bueno, creo que estamos llegando al final del primer segmento y es un tema que tiene para debate y reflexión mucho, así que vamos a procurar que en el próximo segmento adentremos más en esto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con una linda alabanza
Volvemos en un ratito. Nuevamente bienvenidos mis hermanos, seguimos desarrollando el tema el quinto mandamiento, no matarás. Primero que nada, lo que hablábamos en el bloque anterior, el no matarás significa un sí a la vida. Es amar la vida tanto nuestra como la de nuestro prójimo. Y como buenos cristianos, buenos católicos, sabemos de que la vida inicia desde la concepción. Sí, uno de los puntos que toca el catecismo, ya con acciones que van puntualmente en contra del quinto mandamiento, es la del aborto, ya que se considera la vida desde el momento de concepción, y cualquier acto para detenerlo o ir como en contra de un embarazo ya se considera parte de un homicidio, ya que ya hay vida. Ok, el numeral 2270 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Sí, así es. Eso ha sido causa de debate a nivel incluso de gobierno, ¿verdad? Pero es parte del paquete de que la gente, dijéramos en el mundo, pero quiere que estas cosas sean como legales, como que sean ya una cosa natural, ¿verdad? Y aquí en el país hemos tenido un par de ejemplos de mujeres muy valientes que han sabido, por ejemplo, que sus hijos van a venir con algún problema físico y han seguido adelante porque le han creído a Dios y saben que el aborto no viene de Dios, ¿verdad? Porque es un derecho, pero cuando ya tenemos un aborto que el catecismo lo menciona como un aborto directo o un aborto deseado, eso va no solo contra Dios, sino que contra la ley moral. Y solo una cosita, Juan Carlos, de aquí en adelante vamos a empezar a oír un poquito más la palabra moral, que después vamos a ver cómo le damos ese contexto que han querido imprimirle aquí los padres de la iglesia. Sí, definitivamente. Con el tema del aborto yo creo que es algo bien contemporáneo que causa a veces mucha confusión, especialmente cuando a veces estamos hablando de que miren, pero ¿y qué pasa si fue por violación? ¿Qué pasa si es por enfermedad? Es que mi esposa está con cáncer y pues la quimioterapia, tengo que decidir entre ella y el bebé, pues y hemos visto casos en los que se han dado esos milagros tan especiales donde tanto el bebé como la mamá se salvan, pues y todo por esa decisión del sí a la vida. Yo me recuerdo que estuve leyendo el caso de una monjita que en los tiempos de guerra, creo que allá por Yugoslavia, tuvieron como problemas de violaciones y ella quedó embarazada, pero ella mandó como una carta a su precepto donde le estaba diciendo de que ella había logrado comprender que esa situación tan difícil que había pasado, que la había alejado de su deseo de volverse monja, pues le había hecho también entender la situación de que tantas mujeres estaban pasando, pues llegar a tener una violación, sentirse deshonrada, pero a la vez haber tomado la decisión de concebir a su hijo. Realmente, si nos referimos a Jeremías 1:5, nos dice: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Ahí podemos ver de que tenemos alma y el Señor nos tiene pensados desde antes de ser concebidos. Por lo tanto, cualquier vida humana, en cualquier parte del embarazo, es importante porque ya es un hijo de Dios pensado desde la eternidad. Podemos ver también en nuestro medio han habido muchos intentos de legalizar, incluso se habla de semanas o no semanas de embarazo, cuando realmente la palabra de Dios es clarísima. La vida es desde el momento de la concepción. De hecho, el Señor ya nos tenía pensados desde mucho antes. Amén. Sí, así es. Miren, es una cosa que aquí pudiéramos pasar por mucho tiempo, pero no lo tenemos. Pero
el catecismo es claro, dice que el embrión debe ser defendido, ¿verdad? Porque ya es una persona, ¿verdad? Quizás como tú decías, de antes de la concepción. Importante saber que la cooperación formal hacia un aborto también es un pecado. No es solo la mujer o el hombre que toman la decisión de un aborto, sino que tal vez un médico que colabora. Exacto. O no sé, una partera cuando no hay un médico. Y otra cosa que nos podría tener aquí por mucho tiempo es que es inmoral, y ya volvemos otra vez a oír la palabra, producir embriones humanos para ser explotados, y aquí tenemos que estar claros que ya hay una marca registrada de embriones humanos. Ya eso ya se dio. Lo que pasa es que no nos hemos dado ni cuenta, pero aquí hay una compañía que no vamos a mencionar el nombre, que ya produjo embriones para experimentación, amén de todas aquellas situaciones donde hay vientres de alquiler para que la gente tenga a sus niños, ¿verdad? O sea, es una situación bien complicada, pero esa es la parte del ser humano que hablábamos desde el principio, ¿verdad? Desde Caín y Abel, como nos encanta complicarnos. Creo que es bien importante mencionarlo. Sí. También ese punto que mencionaba Luis sobre también la cooperación al aborto, también menciona el catecismo que esa es causa de excomunión, porque se considera un pecado grave el atentar contra la vida de un feto, que también creo que a veces, una vez incluso en mi trabajo tenía esa conversación con mis compañeros que ellas mencionaban como al principio de tantas semanas no importa porque ni siquiera es un feto, no es un bebé, y yo les decía no, sí lo es, y les enseñaba como imágenes que se ve que tiene ya como sus manitas y su cabecita y todo, y a veces falta como esa concientización de cómo de considerarlo ya personitas pequeñitas dentro del vientre. Carlita, y hay que subrayar excomunión, sí, porque mucha gente no le ve la gravedad de ser excomulgado. Exacto. Bueno, a mí me llama mucho la atención que a veces de pronto también incluso se ven imágenes en las redes sociales y todo, pues que menciona que se ha descubierto alguna bacteria o algo en Marte y pues consideran que hay vida en otros planetas, pero a veces no consideran la vida del propio embrión del ser humano, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que el tema del aborto también genera mucha depresión y mucha tristeza, que creo que nos lleva también a otro tipo de pecado que tiene que ver con el no matarás, que es el suicidio, ¿no? Exactamente. Y que a través de la etapa de la vida, pues quizás empezamos nosotros con ese orden de cuando éramos pequeños, cuando estábamos concebidos, ahora ya quizás jóvenes, adultos, pues esa depresión nos lleva al suicidio. Bueno, pueden haber muchas razones. Sin embargo, ninguna válida. Creo que hablando con un poco del corazón, realmente hay muchas personas que padecen bastantes enfermedades como depresión, como todo esto. Es difícil juzgar a estas personas cuando tienen realmente algún tipo de trastorno psicológico. Sin embargo, al final estamos llamados a ayudar a estas personas a superarlos, a estar pendiente de ellos, o si nosotros mismos padecemos de este tipo de desórdenes, de depresión, incluso hay mucha gente que cuando comete esta tontería, que no le puedo llamar de otra manera, dicen, es que era bipolar, es que ya después empiezan a dar un montón de justificantes cuando realmente estamos quitando una vida que no es nuestra, sino que nos ha sido dada en administración. Sí, en el numeral 2281 se nos habla puntualmente del suicidio, y el catecismo dice: el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo y ofende también al amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Y creo que también me llamaba la atención este planteamiento del catecismo, porque incluye también el
no solo el amor propio de nuestra vida, sino también al prójimo, a la familia de las personas que cometen el suicidio y también el hecho de incluir como todos esos lazos que la persona tiene. Sí, yo creo que es importantísimo esto, y Juan Carlos ya lo mencionó, ¿verdad? No podemos juzgar, ¿verdad? Nosotros no podríamos. Allí en el catecismo es bien claro que dice que hay gente con trastornos psíquicos, con angustia, temores a la prueba, al sufrimiento, temor a la tortura. No podemos juzgarlos, pero sí tenemos que dejar sentado de que el suicidio es contra la ley de Dios, porque Exacto. Él es el dueño y nosotros somos responsables de nuestra vida. Y como estábamos hablando de esto tan importante, tenemos que saltar a la eutanasia también. No sé si... Sí, bueno, la eutanasia, pues como también otro tema controversial hoy por hoy, es también en contra de la voluntad de Dios, pues. Entonces, obviamente estamos hablando de otro pecado relacionado con el no matarás, y que tiene que ver mucho con cómo también tratamos a nuestros seres queridos. O sea, yo creo que muchas veces la eutanasia se ve como una opción de decir, pobrecito, está enfermo, o sea, está sufriendo mucho, ya mejor hay que acabar con su sufrimiento. Eso es relativismo. Exacto, y aparte de eso, fíjate que había algo que me llamaba mucho la atención, y es que detrás de esto hay un pecado peor que quizás a veces no se puede como comprender, y es el egoísmo. O sea, hay un momento en el que quizás los familiares empiezan en esa situación de que no, ya mi pariente está como muy mal, mejor que se vaya, pero en realidad ese es un egoísmo de estar pensando, me va a estar tocando cuidarlo, tengo que estar pendientes, tengo que estarlo llevando al hospital, va a ser un gasto adicional. Entonces eso en realidad es como un pecado disimulado o vestido como que no lo es, como por piedad, pero en realidad es un pecado. Fíjate de que estaba escuchando hace poco a un sacerdote que hablaba que cuando llegas a infringir este quinto mandamiento, el no matarás, hay pecados anteriores. Y Gilberto mencionaba precisamente el egoísmo, porque si tú te vas al caso del aborto y de la eutanasia, muchas veces, o sea, es egoísmo. La mujer que decide interrumpir su embarazo es porque ve a este niño como un estorbo para su futuro. Exacto. La persona que decide aplicarle eutanasia o desconectar a un enfermo terminal, o como dicen, ¿verdad? O sea, no te dicen, mire, mátelo, no le dicen al doctor, mire, mátelo, ¿verdad? Sino que le dicen, mire, ¿y por qué no le da una pastillita para que deje de sufrir? Y ahí lo relativizamos, y incluso hay gente que dice, o sea, se alivia su conciencia, pero al final es egoísmo, porque no querés sacrificar probablemente tus padres, tus abuelos, no querés sacrificar tu tiempo, tu comodidad cuidándolos, cuando muy probablemente esa persona que ya está enferma dio toda su vida cuidándote a ti. Entonces, para llegar a este pecado normalmente ya tenés como que pecados anteriores, ¿no? Son otros pecados que ya vienen, que van en cadenita hasta llegar a este pecado tan grave. Sí, es la falta de claridad en realidad, ¿verdad?, que como cristianos debemos de tener. Se nos está agotando el tiempo del bloque, así quisiera mencionar que el catecismo es bien claro en decir que hay dos tipos de homicidio. Un homicidio voluntario y uno involuntario. El voluntario lo define como un infanticidio, que sería matar a un infante, fratricidio a un hermano, parricidio a un padre, el homicidio del cónyuge, que no necesita explicación, pero son más graves aún porque destruyen un montón de vínculos. O sea, lo que tú decías, no es solo matar a una persona, sino que todo lo que se termina alrededor de eso. Y luego, los involuntarios, donde tenemos cosas que son de bastante actualidad y que creo que no vamos a tener mucho tiempo en verlo, y ahí se incluye al bullying. Yo he escuchado casos incluso de niños de escuelas que se suicidan por el bullying, ¿verdad? Que es un homicidio involuntario. También por hambre, ¿verdad? Cuando hay países que no te ayudan o personas que no te ayudan, viendo la necesidad de hambre que pueden tener. Y aún se pone el caso de traficantes, que aquí, por ejemplo, en el país, hace 2-3 días se ha descubierto una red de traficantes tremenda, ¿verdad?, que tenían como 1,600 esclavos, ¿verdad?,
cosas que uno creería que son imposibles se están dando aquí en nuestras narices cuando tenemos que como honrar el nombre que este país lleva, El Salvador. Correcto. Algo importante es recalcar, no sé si nos podrías explicar, qué es el homicidio voluntario y qué es el involuntario. Bueno, el voluntario es cuando directamente una persona mata o asesina a otra, y el involuntario es cuando no sabe exactamente que la va a matar, pero termina destruyendo una vida. Ok, bueno, nos quedamos con esto, lo dejamos en pausa, lo seguimos discutiendo después. Ok. Bueno, los esperamos en un momento, quedan con una linda alabanza. Nuevamente bienvenidos, seguimos hablando del quinto mandamiento, no matarás. Estábamos hablando un poquito acerca de homicidio voluntario, involuntario y todas esas variables de las que habla el catecismo. Y la historia de la humanidad. Esto del homicidio voluntario y el homicidio involuntario también nos puede llevar a la parte de las guerras, ¿verdad? Porque en las guerras el homicidio involuntario sería aquellos que toman las decisiones de realizarlas o dar las órdenes que otro mate, como el voluntario de aquella persona que no tiene la suficiente, dijéramos, capacidad o conocimiento de Dios para no empuñar un arma contra un prójimo y hacerlo. Sin embargo, y tengo que ser claro, la historia de la humanidad está plagada de ese tipo de actitud del ser humano, desde, como decíamos ya antes, desde la historia que todos conocemos de Caín y Abel. Yo nada más así en medio minuto quisiera decirles que encontré unos datos que me impactaron. Por ejemplo, se dice que en los últimos 5.500 años ha habido 14.513 guerras en el mundo que han quitado la vida a 1.240 millones de personas, y que en esos 5.500 años solo se han contabilizado 292 en paz. Yo no sé cuánto será ahorita el porcentaje, pero es tremendo. Y la otra cosa es que la primera guerra que el hombre ha como documentado es la guerra que se dio en Sumeria por una disputa de tierras, que fue 2450 años antes de Cristo. Entonces, si ustedes miran, son datos bien duros, ¿verdad? Es como cuando en la Segunda Guerra Mundial dispararon una bomba atómica sobre Hiroshima en Japón, que en 9 segundos mató 120,000 personas y dejó muy graves a 130,000. Entonces, este tipo de cosas nos tienen que llegar a reflexionar, porque podríamos decir, si la historia del hombre es una historia de violencia, de homicidios, de no respetar el no matarás, ¿verdad? Que fue dictado por el Señor desde miles de años, ¿verdad? Entonces, queremos como recalcar en que este mandamiento tiene una gran importancia, sobre todo en los tiempos ahorita en el año 2019, desde que de hace mucho tiempo El Salvador está viviendo, donde la vida humana pareciera que no vale nada, ¿verdad? Y que está causando un montón de daño social, porque no estamos conscientes de querer creerle a Dios. Y fíjate que dentro de ese mismo pues está el tema también de la defensa propia, pues que a veces parece quizás contradictorio cuando nosotros sabemos que el mandamiento nos dice no matarás, y el catecismo por un lado nos dice que sí, bajo cierta condición, o sea, pero realmente como católicos nosotros tenemos que estar claros que obviamente el catecismo ha sido algo desarrollado por la Iglesia y ha sido por obra del Espíritu Santo, o sea, tiene su razón de ser. Ahora bien, el planteamiento siempre de la Iglesia Católica es que nosotros vamos únicamente con una condición excepcional, es decir, que ya no se pueda agotar otro medio. O sea, por ejemplo, el tema de la guerra es que ya se pasó por un proceso diplomático, no funcionó. Obviamente un país quiere defender sus derechos y sus necesidades, igual con el tema de la defensa propia. O sea, tiene que ser algo que definitivamente ya no se pueda evitar, pues, o sea, mientras nosotros tengamos otra opción, el diálogo o incapacitar a alguien, o sea, todo eso lo menciona el catecismo. También el catecismo menciona que, así como decís,
que la defensa personal no está pensada con el fin de matar a la otra persona, sino que puede ser una de las consecuencias, pero sin buscarlo. Solo de esta forma puede ser como lícita la defensa personal, no pensando como con la intención. Me enseñó una navaja, lo voy a matar yo primero antes de que me mate a mí, no, sino como intentar como todas las formas de defender la vida. Lo último es la última, no sé cuál sería el término. La última opción. La última opción. Uh-huh. Sí, y nunca como pensándolo en realidad, sino como una consecuencia. Instinto, una reacción instintiva, sí. Exacto. Ok, de defender tu propia vida. Uh-huh. Como amor también propio y de ese don que Dios nos ha regalado. Solo una cosita, Jesús no usó esta última opción. Exacto. Puso la otra mejilla, que es a lo que estamos llamados. Exactamente. Sí. Ok. Bueno, pero ¿qué sucede si antes de conocer a Cristo yo pequé contra la vida? ¿Qué opciones tengo? ¿Ya soy condenado? Fíjate que es una pregunta bien interesante y de hecho nos decía Carlita anteriormente, pues que cuando se cometía el pecado del aborto, pues que había una excomunión como consecuencia de este pecado. Sin embargo, también el catecismo mencionaba de que la misericordia de Dios siempre la tenemos. Y pues parte de lo que conversábamos también nosotros en el intermedio es que no hay pecado tan rojo que el Señor no pueda limpiar. Entonces, obviamente todavía hay una opción. O sea, si bien el pecado estuvo ahí o está ahí, no significa que no se pueda dar una vuelta atrás y empezar a caminar el sendero del Señor. ¿Cómo? Pues creo como hablábamos también en el intermedio, y también una palabra como bien importante que usted mencionaba, Juan Carlos, es el tema de la condenación y de creer que Jesús no vino a condenar a cada uno de nosotros por nuestros actos, sino al contrario, a redimirnos y a prestarnos también como ayuda para la salvación, a indicarnos el camino para la salvación. Y queda como, así como nos dicen en nuestro retiro de conversión, que es nuestra decisión el aceptar a Dios y también arrepentirnos de nuestros pecados para poder aceptar la salvación y aceptarlo a Él como Salvador. Y creo que ese es el primer paso, el poder hacer, después de un examen de conciencia exhaustivo de las ocasiones en las que hemos matado al prójimo, ya sea directamente o indirectamente, el reconocerlo y acercarnos a Dios en arrepentimiento y acudir al sacramento de la confesión, de la reconciliación, que es cuando realmente se restaura nuestra relación con Dios. Pero también pasando por un proceso de sanación interior y de perdón hacia nosotros mismos, en el que también se pueden ver involucrados como un acompañamiento espiritual, con un sacerdote o como un obispo, como lo mencionaba antes. El pastoreo también, ¿no? Pastoreo. Bueno, si tú, mi hermano, tienes un pecado de este tipo, tienes que tener el acompañamiento de tu pastor, y junto a tu pastor buscar también ese acompañamiento de un sacerdote, de preferencia si es un pecado tan grave como el aborto, como el asesinato. Ya tenés que pedir la ayuda de un obispo. Gracias a Dios, como comunidad, la Comu tiene cerca varios obispos, ¿verdad? Tenemos a nuestro amado Monseñor Constantino ahí en Sonsonate, Monseñor Rauda en San Vicente, y bueno, así muchos. Realmente Cristo no te juzga, Cristo te ama, Cristo te perdona, y al final, si tú en un momento pecaste, el Señor ya pagó por tu pecado. Sí, yo nada más quisiera medio contarles una breve experiencia que tuvimos en un retiro hace muchos años. Todavía no estábamos en la casa de Jesús en Armenia.
llegó una persona que había asesinado a alguien y quedó en el taller nuestro. Y yo recuerdo que al final le dijimos algo así como: mira, hermano, te vamos a dar un abrazo, a nosotros no nos importa lo que hiciste antes, ¿vea? Sino que de hoy en adelante sigas a Cristo, ¿vea? Imagínense nosotros que somos imperfectos, pecadores, diciendo eso. ¿Cómo no será la misericordia del Señor hacia una persona que haya incumplido este mandamiento tan importante, ¿no? Sobre todo es importante hacer ver que Satanás, que Dios reprenda siempre con cualquier pecado, sea grande, sea pequeño, lo primero que te roba es tu dignidad, te roba el no creerte digno de la misericordia de Dios, cuando realmente nuestra iglesia nos dice que Jesús aborrece el pecado pero ama al pecador. Entonces tu dignidad humana, tu dignidad de hombre y de hijo de Dios, ahí permanece invariable por muy grande que sea tu pecado. Lo que tenés que hacer es principalmente buscar resarcir, ¿verdad? Carlita, ¿cuál era el término? El propósito de enmienda. Propósito de enmienda, ¿verdad? ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú, mi hermano o mi hermana, participaste en un aborto, por decir algo así, pídele perdón a esa criatura, ¿verdad? Y busca el acompañamiento de un sacerdote, porque Cristo Jesús murió por ti y por mí. Sí, creo que así como se nos dice muchas veces que el perdón va más allá del tiempo en el que pudo haber pasado, y también sobrepasa las barreras de la muerte, y no importa si en este caso el bebé no está con vida, el Señor es tan lindo que siempre nos da ese don de pedir perdón, o incluso también si alguno de nuestros familiares ha fallecido por causa de una persona que incumplió este quinto mandamiento, también es exhortación a perdonar, porque así como Dios no le niega el perdón a un corazón arrepentido, tampoco nosotros somos dignos de de hecho una vez una persona me dijo que cómo podía ser yo tan soberbia de negarle el perdón a una persona cuando yo me arrodillaba todos los meses a pedirle perdón a Dios ante un sacerdote. Entonces también el hecho de esa falta de perdón, no solo hacia quien pudo habernos dañado, sino también si nosotros mismos hemos incumplido ese mandamiento, también perdonarnos a nosotros mismos y amarnos con el amor de Dios. Sí, y yo creo que un punto muy importante, pues, que al final es ese primer paso, pues, de fe, o sea, de saber de que no todo está perdido, de saber de que hay un camino por el medio del cual nosotros podemos regresar al camino del Señor, y que obviamente es un proceso, pues, porque tampoco va a ser algo de la mañana, de la noche a la mañana. Es algo que se va a ir desarrollando poco a poco con esas actividades, pues primero con ese arrepentimiento, después buscando incorporarse nuevamente con el Señor, tomar su mano, y después, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el Espíritu Santo, pues, nos va a ir ayudando a dar ese perdón, pues, a curar esas heridas que nuestro corazón va a tener por estos pecados. Y va a haber un momento dado en el que el Señor va a ser tan lindo que habrá obrado en nosotros, y a ese pecado que tanto nos dolía, ese pecado que pudo haber existido en nuestros corazones, ha sido sanado. Y ya es el momento, pues, de dar el paso adicional que viene a ser dar testimonio para los demás. Sí, o sea, que yo creo que aquí el mensaje viene siendo que si usted, mi hermano, o usted, mi hermana, ha matado o asesinado a alguien, hay esperanza, ¿ya? O sea, no puede usted quedarse estancado o haciéndolo, ¿verdad? O induciendo a otros, sino que tiene que buscar sinceramente a Dios, y para eso hay un montón la iglesia nos permite y Dios nos permite un montón de actividades que podemos hacer para eso. Ya nuestros retiros, por ejemplo, en nuestros retiros tú pasas por un proceso de reconciliación con Dios, de reconciliación contigo mismo, pero sobre todo lo más importante es aceptar ese perdón de Dios. Muchas veces somos tan soberbios
que nosotros mismos nos juzgamos y nos creemos indignos, cuando Cristo mismo dio su vida por nosotros. Y si tú no aceptas el perdón y la misericordia de Cristo, estás despreciando ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, realmente aceptar el perdón de Dios, perdonarte a ti mismo y sobre todo aprender a amar como Cristo nos amó, creo que es la gran moraleja de esta noche. Sí. ¿Verdad? Amar la vida, y mientras ames la vida, el no matarás no existirá. Así es. Amén. Bueno, Bueno. Yo creo que ha sido una noche en la cual, pues sí, hemos tratado de analizar el quinto mandamiento. Tal vez nos hayamos quedado cortos un poquito en algunos aspectos, incluso aspectos prácticos, pero esa es la moraleja, ¿verdad? El mensaje final. Dios es misericordioso, no ama el pecado, pero ama al pecador. Bueno, con eso nos quedamos. Les agradecemos mucho el acompañarnos en esta noche. Quisiera pedirle a nuestro hermano Luis que hiciera una oración de cierre para despedirnos de ustedes. Que Dios les bendiga. Señor Jesús, te damos gracias por este programa que nos permite llegar a muchas personas que tal vez en este momento, si lo escuchan, lo estaban necesitando. Queremos pedirte por aquellos que han incumplido el mandamiento de no matarás, que han matado vidas directa o indirectamente, para que tú, Señor, vengas con tu bondad, tu amor, tu misericordia, a abrazar a estas personas para que se arrepientan y inicien una nueva vida contigo, mi Señor, en su corazón. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos orando y pidiéndole a la Santísima Virgen María que todos estos comportamientos aberrantes que por separarnos de tus mandamientos, normas, mandatos, hemos llegado a hacer, no se den más. Mi Señor, te pedimos una bendición especial para todos esta noche y quedamos reunidos en tu nombre. Amén. 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 Buenas noches.